Gracias. Vamos a la Biblia, mis hermanos, Isaías 42 del 1 al 5. Recuerde que quedamos en capítulo, mis hermanos, el miércoles pasado. Vamos a continuar, mis hermanos. Vamos a continuar. Recuérdese que nos quedamos, mis hermanos, platicando acerca de, mis hermanos, el mismo objetivo, mis hermanos, cambiando de estrategia a nuestro Señor. Dice, mis hermanos, Isaías capítulo 42, versículos del 1 al 5. Isaías 42, del 1 al 5, leemos la palabra del Señor bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la cual dice así. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que entiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Padre, gracias le doy por esta tarde, su amor, su bondad, su misericordia. Gracias por esta palabra, gracias por este día. Edifíquenos, Señor, consuélenos, aliéntenos, anímenos. Gracias, bendito Señor, sana al que viene enfermo. Restituye el corazón, el pensamiento, Señor, el sentimiento, el espíritu, Señor, a aquel Padre que por alguna razón, bendito Señor, ha dejado ese primer amor, Padre. Bendito sea su nombre, que esta tarde, Señor, usted ilumine, que usted, Señor, encienda, Señor, esa llama del Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias por los milagros que están sucediendo. Gracias por cada uno de mis hermanos que están allí en las redes sociales, Señor. Bendígale de una manera muy especial. Edifíquelos, consuélelos, visítelos, Señor. Manifiéstese en ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Tome su asiento, hermano lindo y querido. Se recuerda, mis hermanos, que estuvimos platicando el miércoles pasado. Iniciamos, mis hermanos, entendiendo el ruá de Dios. Decíamos, mis hermanos, que ruá es la palabra hebrea utilizada, mis hermanos, en la Biblia para referirse al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Mis hermanos, el ruá, el viento, el aliento, el Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, le conocemos como el Espíritu Santo. Mis hermanos, el ruá del Nuevo Testamento, nosotros le conocemos el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se refiere, mis hermanos, al Creador, al que sostiene. Leímos uno de los salmos, mis hermanos. Leímos uno de los salmos, el cual decía, mis hermanos, y aclaraba todo lo que el ruá de Dios, el Espíritu Santo, hacía, el poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, estaba hablando del Creador, que estuvo allá en la creación, mis hermanos, en Génesis 1:2, donde dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estamos hablando del ruá, que estaba presente en la creación. En el Salmo 104, todo el Salmo 104 habla, mis hermanos, del poder que tiene Dios a través del Espíritu Santo, que Dios también, mis hermanos, que hablaba, mis hermanos, donde decía el versículo 30, envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Pero antes, mis hermanos, del versículo 1 del Salmo 104 al versículo 29, Salmo 104 del 1 al 29, está hablando del poder del Espíritu Santo, del poder del ruá que sostiene, donde hablaba, mis hermanos, que el leoncillo sale a cazar, mis hermanos, y allí es donde vemos, mis hermanos, nosotros, ¿quién le enseñó a mis hermanos, a la mamá leona, para capacitar a sus hijos? Los hijos, los leoncillos, son capacitados, mis hermanos, para cazar. ¿Quién le enseñó a ella? ¿Quién le enseñó, mis hermanos, qué comer y todo eso? Fue también, dice la palabra, el Espíritu. El Salmo 104, por ahí por el versículo 23, habla, mis hermanos, que el horario del que el hombre tiene que trabajar también. Allí aparece. Entonces, en resumen, mis hermanos, el ruá de Dios es el creador, el que está en la creación, el que sostiene todo. El Espíritu de Dios es el que sostiene todo. Hermano, pero en el Antiguo Testamento se conoce como el que sostiene. Mira ahora, el papel del ruá de Dios, mis hermanos, en la vida humana. Nos quedamos, mis hermanos, allá donde decíamos en Job 33:4,
donde decía, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Hermano, ¿qué está diciendo? El papel del Ruá es, mis hermanos, también mencionado en la vida humana. Él es, mis hermanos, recuerda lo que le hemos enseñado y lo que nosotros sabemos, que nosotros como cristianos, mis hermanos, que leemos la Biblia, estudiamos la palabra del Señor, nosotros sabemos que no venimos, mis hermanos, del boom, mis hermanos, no venimos de una explosión, no venimos, mis hermanos, de la evolución, no venimos de eso. Nosotros venimos, mis hermanos, claro, de la bendición, mis hermanos, del poder de Dios. Nosotros, mis hermanos, la palabra, y nosotros vamos a creer eso, porque la palabra nos dice en Génesis 1:26 que Dios nos hizo a imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Dios nos ha hecho de esa manera. Ahora, el Espíritu Santo estuvo en la creación y nos quedamos, y es lo nuevo que esta tarde vamos a aprender. El Espíritu Santo, ¿se recuerda? Empiezo con esto. Se recuerda que le dijimos que de Malaquías, mis hermanos, a Mateo hubieron 400 años de silencio donde Dios no descendía, donde el Espíritu Santo, el Ruá de Dios, no levantaba profeta. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque hubo, mis hermanos, una transición. Dios, mis hermanos, cambió, mis hermanos, de estrategia en cuanto al Espíritu Santo. El objetivo era el mismo, salvar al hombre. Pero viene Dios, mis hermanos, en todo el Antiguo Testamento murieron, mis hermanos, millones de corderos, millones de ovejitas, de palominos, se ofrecieron, mis hermanos, millones de ofrendas, y no, el hombre, mis hermanos, bajaba la mirada. Dios dejaba el ritual, pero, mis hermanos, el ritual significaba que el hombre tenía que hacer el ritual para que se acordaran de Dios. Pero el hombre solo se quedó con el ritual y olvidaron a Dios. Hermano, en el Antiguo Testamento Dios estableció sacerdotes, estableció fechas y estableció rituales. Sacerdotes, fechas y rituales. Sacerdotes, fechas y rituales. Los sacerdotes, para que ministraran, mis hermanos, para que ministraran lo que Dios quería que ministraran. Dejó las fechas para que recordaran las fechas de lo que Dios había hecho. Y dejó los rituales y todo, sacerdotes, mis hermanos, fechas y rituales, Dios las dejó para que el hombre se acordara de Dios. ¿Sí? Para que el hombre se acordara de Dios. Pero el hombre se quedó con el sacerdote, se quedó con las fechas y se quedó con los rituales. Y olvidaron a Dios. Y lo olvidaban, hermano. Por eso viene Dios y planifica allá en el cielo una estrategia. Diga conmigo, una estrategia. Planea una estrategia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el cielo, donde dicen, ¿cómo voy a hacer, verdad? Dios sabía, voy a cambiar la estrategia y voy a mandar un cordero que quite el pecado del mundo. No quiero uno que tape. A Dios no le interesaba, Dios sabía, Dios puede salvar como le da la grandísima gana, ¿sí? Pero en el Antiguo Testamento la sangre del cordero tapaba el pecado del hombre. Lo tapaba y a Dios le agradaba. A Dios le agradaba que el hombre le ofreciera holocausto. Y aquello gordito, cuando quedaba en el fuego, subía como olor fragante. Y los que eran pobres, mis hermanos, molían las primicias, los granos, mis hermanos, y hacían la harinita. Y cuando le echaban en el fuego, se la daban al sacerdote, el puchito, como nosotros decimos, ¿verdad? ¿Ah? Como le daban al sacerdote el poquito y lo echaban en el fuego, y aquello, mis hermanos, harinita caía en el fuego y aquel polvito se quemaba. Y para Dios era agradable. Pero, mis hermanos, el hombre baja la mirada, quita la mirada de Dios, como sucede también hoy en día. Los cristianos venimos a la iglesia y olvidamos a Dios. Tenemos una Biblia y olvidamos a Dios. Oramos y olvidamos a Dios. En la oración, hermano, olvidamos a Dios. En el ayuno, olvidamos a Dios. Y eso es lo peligroso, porque en la oración, pastor, olvidamos a Dios. Sí, porque olvidamos a Dios, mis hermanos, amoroso. Olvidamos al Dios, mis hermanos, que también es juego consumidor. Sí, porque Dios, mis hermanos, no es solamente venir y hacerle una lista de peticiones. Aquí está lo mío, aquí está lo necesito, los zapatos de Navidad, por favor, que sean Adidas, que sean blancos, talla 10. Esa es mi talla, hermano, por cualquier cosita. Entonces, se nos olvida y le decimos a Dios, hermano, lo que tiene que hacer. No, hermano. Y usted, cuando ha oído que su servidor ora, ¿sabe por qué le decimos? Señor, ponemos delante de ti nuestras súplicas. Digo, amigos, súplicas, porque Dios no tiene obligación. Entonces, mis hermanos, viene Dios y dijo,
voy a mandar un cordero. ¿Y quién estaba allí, hermano? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estaba allí, mis hermanos, viene Jesús y le dice: Padre, yo me voy a ofrecer. Yo voy a ir, me voy a hacer humano, voy a nacer en el vientre de una mujer. Y eso era una humillación, dice Pablo. Y se humilló hasta lo sumo, haciéndose hombre, en forma de hombre. Eso es una humillación. Siendo Dios, dejó su trono y vino a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. Nació de una virgen, creció, mis hermanos, se sometió al mandato de mamá y de papá, mamá María y papá José, mis hermanos, y creció al lado de ellos en obediencia. Hasta la edad de 30 años Jesús, mis hermanos, viene a la edad de los 30 años, empieza su ministerio, se bautiza, mis hermanos. ¿Por qué se bautizó? Dice la palabra, para que se cumpliese. Juan no quería, Juan era primo hermano de él. Juan no quería bautizarlo y le dice: Señor, le dice Juan, respeto del primo, porque Juan sabía quién era. Porque Juan, yo creo que el único que desde el vientre venía lleno del Espíritu Santo, dice la palabra. Y la Biblia dice que no ha habido profeta como Juan. No ha habido hijo de hombre como Juan. Mire la calidad. Entonces viene, Juan estaba bautizando y tenía una predicación, Juan, que decía: haced frutos dignos de arrepentimiento. Ese era el mensaje, esa era la predicación. Empieza Jesús, no lo quiere bautizar Juan y le dice Jesús: es necesario para que se cumplan las escrituras. Lo bautiza Juan, mis hermanos, y cuando Juan cae preso, Jesús empieza a predicar. Cuando Juan cae preso, se da cuenta que está preso, empieza a predicar Jesús. Y el primer mensaje es arrepentimiento. Porque no se puede acceder al reino de los cielos sin arrepentimiento. Por eso, mis hermanos, por eso nosotros muchas veces no alcanzamos la misericordia, la gracia de Dios, porque nuestros corazones no están arrepentidos. Empieza Jesús, mis hermanos, el ministerio, 3 años y medio, 3 años de ministerio. Busca discípulos, mis hermanos, y otra vez es necesario que se cumpla la escritura. Jesús padece, mis hermanos, muere en la cruz del Calvario. Usted conoce el proceso. Cargó la cruz, fue latigado, lo vendaron, agarraron su barbilla, le mecieron su barba, dice la palabra, le bofetearon, lo escupieron, lo abandonaron sus mejores amigos. El otro mejor amigo lo traicionó. En uno de los evangelios dice: el amigo, con un beso entregas a tu Señor. Uno de los mejores amigos que él confiaba, sabía su debilidad, hermano, y aún sabiendo la debilidad de él, lo traicionó, lo aceptó y ese mismo lo traicionó, sabiendo que Judas. Los otros 11, mis hermanos, los otros 11 lo traicionan, lo dejan. Solo uno que le sigue de lejos. El que le sigue de lejos, y un muchacho, se cree que Juan, mis hermanos, el que era menor de todos. Ahora, pasa ese proceso, Dios está estableciendo, mis hermanos, la nueva estrategia. Ya el Espíritu Santo no iba a ser dinámico como en el Antiguo Testamento, que descendía en el hombre, venía, lo ungía, lo iluminaba, le revelaba. Cambia la estrategia, ahora viene y dice el Señor Jesús, ya cuando mis hermanos va a partir para el cielo, y aquí yo doy otro consolador, otro igual a mí. ¿Para qué nos da otro consolador? Número 1, para que nos ilumine. Diga conmigo, número 1, para que nos ilumine. ¿Para qué? ¿Qué hacen esas lámparas? Iluminar. ¿Qué hacen esas lámparas? Iluminar. Si las apagamos, mis hermanos, el Espíritu Santo está para iluminarnos. Ninguno de nosotros, mis hermanos, es ignorante. Todo el que es cristiano tiene el Espíritu Santo si es que ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. Mire lo que dice 1 Corintios 2, 9 al 12. Antes bien, como está escrito, oiga, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, ¿qué dice? Son las que Dios ha preparado. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros
No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Para que sepamos qué? Nosotros necesitamos saber y Dios nos da lo que necesitamos saber. Aquí, mis hermanos, paremos el carro y dejémonos de pajita, hermano. Está bien cuando estudiamos la Escritura, estamos sacando algún estudio, estamos hablando de estudiar. Pero hay cosas que Dios no quiere que las sepamos, hermano. Sí, tenemos muchas preguntas y hay cosas que no las sabemos, necesitamos capacitarnos, pero mis hermanos, ya nosotros querer conocer para jactarnos y para andar elevados, ahí ya no lo quiere Dios. Porque el Espíritu Santo nos dice lo que debemos de saber. Y el Espíritu Santo nos guía. ¿Por qué? Porque nos está iluminando. Por eso nos dejó el Espíritu, su otro yo. El Espíritu Santo no es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es en escala. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres en la misma función. ¿Cuál fue el regalo del Padre para la humanidad? El Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál fue el regalo del Hijo para la humanidad? El Espíritu Santo. Aquí yo doy otro consolador para que esté. ¿Cuál es el regalo del Espíritu Santo para nosotros? Los dones. Usted y yo, hermano, tenemos derecho a los dones. Si los anhelamos, Dios repartirá como Él quiere. Nosotros anhelemos, busquémoslo, pero Dios sabe cuáles dones nos va a repartir. Mire qué lindo. Los dones, mis hermanos, no son cualquier cosa y que ya no existen. La Biblia ahí está. ¿Sí? Pero todo en orden, dice la palabra. ¿Sí? Y tenemos que tener cuidado. Y otro día vamos a platicar de los dones. ¿Sí? Pero los dones más sobresalientes, el de lenguas. Muchas denominaciones dicen que el que es salvo tiene el don de lenguas. El que es salvo. La Biblia no dice eso. Pero muchas veces así lo aceptamos. Y nosotros, porque no practicamos el don de lenguas, no es que no creamos. ¿Sí? Si yo le he dicho, si Dios le revela, le da a usted. Y a veces lo primero que va a hacer Dios darte el don de lenguas a ti para edificación tuya. Están las lenguas angelicales, el cual estás orando. Y tú estás orando y estás creyendo que estás diciendo palabras. Pero la gente o lo que estás expresando es otra cosa. Pero son para edificación personal. Para edificación de la iglesia tienen otra manera de ser, que otro día lo vamos a estudiar. El otro don, mis hermanos, es el de profecía, que lo hemos confundido ahora porque es muy peligroso, porque profecía, adivinación es un hilo. Y la gente hoy anda adivinando. Y los cristianos quieren que le adivinen. Si el profeta, dice Deuteronomio, se equivocare una vez, si el profeta se equivocare una vez, 99 veces acertó, dio profecía, pero si el profeta se equivocare una vez, no ha hablado Dios. Así de claro es la Biblia. Y hoy en día hay gente que anda adivinando, hay gente que también la usa Dios. Yo no estoy denigrando, ni estoy menospreciando, ni estoy cerrando la posibilidad que Dios le use. ¿Sí? Y que los dones puedan ser repartidos. Porque la Biblia dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Todas esas cosas, Dios las ha preparado para nosotros. El Espíritu Santo cambió la estrategia, viene Dios, el Espíritu Santo ya no es dinámico, sino que lo dejó para estar en nuestro corazón. ¿Y para qué lo dejó en nuestro corazón? Para que nos ilumine. Número 2, ¿para qué lo dejó en nuestro corazón? ¿Para qué? Ya no con el Antiguo Testamento venía el ruá, caía sobre el hombre se levantaba, profecía, esta es palabra que dice el Señor, esta es palabra de que viene de Dios, Dios me ha dicho, hermano.
Dios cambió la dinámica. Ahora Dios tiene, mis hermanos, la autoridad sobre cada uno de nosotros que le hemos recibido. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el Espíritu Santo no se manifiesta en nosotros? Porque no dejamos que Él se manifieste, porque no dejamos que Él nos guíe, porque no dejamos, mis hermanos, no le obedecemos, no nos sometemos. Incluso lo hacemos a un lado al mismo Dios. Incluso sabemos que tenemos el Espíritu Santo y andamos pecando. ¿Sí? Entonces viene y ¿cómo se va a manifestar Dios, hermano? Pero lo más vil del mundo escogió dos para... No, pero sabiendo, hermano, sabiéndolo, ahí ya no es que Dios escogió al malo, al pecador. No, ahí ya no. Ahí ya está en desobediencia. ¿Por qué el Señor cambió la estrategia como el Antiguo Testamento? Es el mismo Espíritu, pero el Antiguo Testamento era dinámico, venía sobre el hombre, lo ungía, mis hermanos, daba la profecía, mis hermanos. ¿Sí? El Antiguo Testamento no, lo voy a poner en su corazón y daré un corazón de piedra, de carne y un espíritu nuevo. ¿Sí? Y son pocos, mis hermanos, los que vivían en el Espíritu. Porque dice la palabra que en Daniel tenía un espíritu diferente. Daniel tenía un espíritu diferente. Hermano, ahora, ¿para qué dejó? Número uno, para que nos ilumine. Número dos, ¿para qué nos dejó el Espíritu Santo dentro de nosotros? Mis hermanos, para que nos enseñe. San Juan 14:26. Nos ilumine, nos enseñe. San Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nos va a enseñar el camino. El Espíritu Santo, le dije, mis hermanos, el Espíritu Santo está para iluminarnos, mis hermanos, de dónde debemos de caminar, qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que debemos de decir. ¿Sí? El Espíritu Santo está para enseñarnos, ¿el qué? El camino, todas las cosas que nosotros necesitamos aprender. ¿Sí? El Espíritu Santo nos da todas las cosas que usted y yo necesitamos aprender y saber. No todo lo sabemos, no todo lo hemos aprendido, no todo lo vamos a conocer. ¿Sí? Pero Él, ¿para qué? Para que nos recuerde lo que Dios nos ha dicho. El Espíritu Santo cambió, mis hermanos, Dios la dinámica, la puso en el corazón para que nos ilumine nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, nuestro corazón, y nuestro corazón toma buenas y sabias decisiones. Número dos, para que nos enseñe el camino. Número tres, ¿para qué el Señor nos dejó el Espíritu Santo, el Ruaj de Dios? Mis hermanos, número tres, para reprendernos. Diga conmigo, reprendernos. ¿Usted ha sentido ese golpecito en el corazón cuando las cosas no están bien? Dijimos algo y el Espíritu Santo, no debiste haber dicho eso. No está correcto. Es el Espíritu Santo. Dice la palabra, 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero ahí no habla del Espíritu. Pero el Espíritu Santo reveló a los santos hombres de Dios, dice la palabra. Y la palabra está, mis hermanos, para que el Espíritu Santo nos hable. ¿Sí? Que el Espíritu Santo no se ha revelado en tu vida con un don, con el don de lenguas, con el don de profecía. Profecía es predicar también, ¿verdad? Pero ahora lo he ocupado para adivinar. Entonces, viene, mis hermanos, viene el Espíritu Santo y ocupa la palabra para hablarnos. ¿Sí? Que usted, mis hermanos, no cree que Dios le haya hablado por el predicador, porque el pastor conoce mi vida. Y entonces el predicador empezó a decir cosas. Y yo sé que el pastor le dijeron, le contaron, vaya a agarrar su Biblia, mis hermanos, vaya a agarrar, léala. Léala. Y te voy a decir una cosa, Dios es más duro para predicar que nosotros los hombres. Dios es duro.
¿sí? Y te va a llevar a esas partes de la Biblia donde te va a reprender. Y Dios no habla, mis hermanos, como habla el predicador, el pastor, que te va a ir mal, que anda a bailar lo que querrás y después venís a mí y voy a orar, ¿verdad? Y voy a orar y siempre te amamos y queremos. Dios no te habla así. Dios te habla de muerte, o cambiás o cambiás. Así habla Dios. Dios es duro, mis hermanos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra. Horrenda cosa. Aquello que decimos que me castigue Dios, tengámosle cuidado. O aquello que decimos que me juzgue Dios, tengámosle cuidado. Le dije, no sé si el miércoles pasado, le dije a una persona, estábamos platicando, mis hermanos por teléfono, de una cierta situación, y me dijo, pero no, si que estoy equivocado, equivocada, me dijo, que me castigue Dios. Uy, me asusté, hermano, ganas de colgar, pero por eso no ser irrespetuoso, porque después yo soy el culpable de todo. Hermanita, le dije yo, hermanito, por favor, una cosa, no diga eso. No diga eso. Mes y medio, un mes y medio, estaban operándola mis hermanos de emergencia. Y hasta el día de ahora está lesionado, está lesionada. Y menciono hombre y mujer porque no. Así. No, con Dios no nos metamos. Queremos fregar, freguemos, pero no metamos a Dios. No metamos a Dios en las cosas, ¿sí? Dios sabe mi corazón. Dios lo sabe, hermano. No, pero en los pleitos metemos a Dios. No meta a Dios, hermano. No metamos a Dios. Dios no nos ha llevado a eso. Dios no nos ha llevado a la soberbia, a la arrogancia, a la rebeldía. Dios no nos ha llevado a eso. Dejemos de cosas, hermano. Porque el Espíritu Santo nos reprende a través de ¿cómo? A través de la palabra del Señor. Número 4, el Señor Jesús cambió la estrategia. En el Antiguo Testamento el ruá de Dios caía sobre el hombre, venía, hacía la obra, se manifestaba. El Espíritu Santo estaba ya en el desierto, mis hermanos, como fuego, mis hermanos, iluminando al pueblo por la noche. Por el día estaba como una nube. El Espíritu Santo, mis hermanos, hizo, mis hermanos, que los animales fueran ellos en parejas para entrar al arca de Noé. No fue Noé, Noé construyó. Pero el libro de Isaías que leímos, mis hermanos, nos dice: mirad el libro de la antigüedad de la historia y vean cómo el Espíritu Santo, no faltó ningún animal que entrara al arca, que entrara. Hermano, el Espíritu Santo lo hemos visto en toda la historia, en toda la palabra del Señor. El Espíritu Santo estaba allí. Ahora Dios cambia la dinámica, ¿sí? Ya no quiero que venga, sí, mis hermanos, que sea dinámico. Dinámico es que venía sobre el hombre, lo usaba, se manifestaba, el hombre tenía vida y venía, mis hermanos. No. Ahora el Espíritu Santo está permanente en nosotros. En el periodo, y a veces se le llama gracia. Diga conmigo, gracia. Tenemos el Espíritu Santo. Y viene, ¿para qué más nos dejó el Espíritu Santo en nuestro corazón? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No es la iglesia, no es la doctrina de la iglesia, no es el pastor, no es tu mamá, no es tu papá, no es tu mujer, no es tu marido, no es tu hijo el que da testimonio que sos hijo de Dios. La gente da testimonio de nuestros frutos, no de que sos hijo de Dios. Porque muchas personas dan frutos también, no siendo hijos de Dios. Y nosotros tenemos que estar seguros de que somos hijos de Dios. Seguros, pero requete seguros de que somos hijos de Dios. Le decía a los hermanos el día domingo en la predicación de la tarde, a las 4 de la tarde, hablando acerca del arrebatamiento, que se termina el tiempo, se llama el mensaje, que lo que viene la tribulación, y vienen los 7 años de tribulación, y viene el anticristo, y aparece el falso profeta, el falso dragón, y todo el falso maestro. Hermano, de eso no se preocupe. Usted reciba a Jesús en su corazón, esté seguro de que usted ha recibido a Jesús, porque dice la palabra que Dios no ha dejado a la iglesia para sufrimiento. Antes, la iglesia tiene que ser arrebatada. Lo profético que nosotros como iglesia cristiana evangélica que creemos en Dios,
en Jesús, en el Padre, en el Hijo, el Espíritu Santo, lo profético que esperamos es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo es? Arrebatamiento. ¿Cuál es el acto profético que esperamos nosotros? ¿Qué esperamos nosotros? El arrebatamiento de la iglesia. Y la iglesia no son las cuatro paredes o el tabernáculo. La iglesia es todo aquel que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador y persevera. Cada día se niega, cada día toma su cruz y le sigue. No es el que piensa que es cristiano. No es el que se imagina que es cristiano. Es el que se niega, toma su cruz y sigue cada día. ¿Sí? Porque muchas personas hay que dicen ser cristianos, ¿sí? Pero no siguen a Jesús. No siguen al Señor. Ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué razón? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Lo que usted y yo tenemos que estar seguros es que somos hijos de Dios. ¿Y cómo lo puedo asegurar? Romanos 8, 16 y 17. Romanos 8, 16 y 17. Dice, el Espíritu mismo, ¿está conmigo? Búsquelo por favor, ahí se lo estamos poniendo. El Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? ¿A quién? ¿De qué estamos formados nosotros cristianos? Espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Cuando no conocíamos al Señor, ¿cómo era nuestra composición? Cuerpo, alma y espíritu. Porque el cuerpo, para el que no conoce a Dios, es lo más relevante. El alma, los sentimientos y pensamientos. El espíritu, a nadie le importaba. Pero cuando recibimos a Cristo, cambia nuestra composición. ¿Por qué cambia? Porque el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestro espíritu. Porque Dios obra en el interior del hombre. Entonces, cuando ya somos cristianos, estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es lo de menos. Para el Espíritu Santo es el espíritu y el alma. ¿Qué compone el alma? Los pensamientos y los sentimientos. Ese es el alma. ¿Sí? El espíritu es el hálito de vida que Dios nos ha dado. El cuerpo es el envoltorio que cubre los sentimientos y pensamientos y el espíritu. Es el envoltorio. ¿Está conmigo, hermano? ¿No le he confundido? Entonces, cuando ya recibimos a Cristo, ¿cómo estamos compuestos? Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu es el Espíritu Santo con nuestro espíritu trabajando. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos. Ahora usted examínese, hermano, en Cristo. Examínese si usted es hijo de Dios y tiene salvación. No es la iglesia que te va a dar la seguridad. No es el pastor, no es la doctrina. Es el Espíritu el que te va a dar la seguridad de tu salvación. Y si sos salvo y si sos hijo de Dios, dice la palabra que Dios disciplina a sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué los disciplina? Porque los ama. Entonces eso me garantiza que soy. Y siga leyendo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Estaba el apóstol Juan, mis hermanos, recibiendo allá en la isla de Patmos. Todos mis hermanos, su cuerpo ya desfigurado, porque lo habían querido matar. Lo echaron mis hermanos a un recipiente hirviendo de aceite. Y el apóstol Juan, mis hermanos, sobrevivió a ese recipiente, olla, perol de aceite hirviendo y salió. Y como vieron que no murió, mis hermanos, imagínense cómo va. Como una quemadita te cambia. Y a él que lo echaron. Y nosotros aquí llorando, ¿verdad? Sí. Es que el hermano tal, ¿verdad? Que no es que. Es que el pastor no me saludó y yo está fregado. Para el pastor uno no vale.
Manolito, Juan sobrevivió a ese recipiente de aceite hirviendo. Imagínense cómo iba. Lo llevaron a la isla de Patmos por predicar el evangelio. Y ahí vienen, mis hermanos, y en la isla de Patmos, en esa soledad donde estaban criminales, asesinos, violadores, los que estaban en contra del imperio, allí lo fueron a dejar. Y dicen que todavía hay una cueva de roca sólida donde Juan recibió la profecía. Y dice que ahí vino el ángel de Dios y Juan se arrodilló. Oiga esto. Y le dijo el ángel: levántate, somos consiervos. ¿Qué dice Romanos 8:17? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Sí, está como, lea esto bonito, hermano, lea lo bonito. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, ¿para qué vas a tener, cómo tener paz en tu vida? ¿Cómo tener paz? Aquí en esta vida, hermano. Aquí en esta vida, todo lo que usted haga, mis hermanos, se esfuercen matando, pastor, pero es que yo no tengo ese carro, ni yo tampoco, hermano. Pero es que yo no tengo esa casa, ni yo tampoco, hermano. Pero es que yo quiero esa pantalla, pero ni yo tampoco. Pero yo quería tener una familia así, pero no, ni yo tampoco. ¿Ah? Todo lo que hagamos aquí en la tierra, se queda en la tierra. Pero a nosotros se nos olvida eso. Nos afanamos tanto, mi hermano. Nos afanamos, y pastor, ¿y qué voy a hacer? Ni las gallinas del vecino ya las amarró, ya no llegan a mi terreno. La meta no es aquí, hermano. Vamos a esforzarnos, vamos a lucharnos, vamos a quedarnos aquí esperando. No. Pero nuestra mirada tiene que estar en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y vas a tener paz. Lo demás viene por sírvele a Dios, trabaje a Dios, honre a Dios, obedezca a Dios, haga lo que Dios le pide, ame a Dios, ore a Dios, clame a Dios, llore cuando tenga que llorar, enójese cuando tenga que enojarse. Pero la meta debe de ser llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos. Claro que yo sé que los jóvenes me ay, pastor, pero si vivo así, ¿y dónde voy a encontrar mujer? Ya te vas a salir, hombre, espérate. Así que hay un tiempo que te llueve y hay un tiempo, hermano, como que no existís. Pero es para consolar a los jóvenes, ¿verdad? Porque hay sequedad a veces, ¿verdad? Las hermanas saben también eso, ¿verdad? Pero bueno, sigamos, hermano. ¿Para qué nos dio el Espíritu Santo? Repasemos. ¿Para qué? Para que nos ilumine. Cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado. ¿Para qué nos dio el Espíritu Santo en nuestro interior? Para que nos enseñe. ¿Para qué nos dio el Espíritu Santo en nuestro interior? Para que nos reprenda. ¿Y cómo nos reprende? A través de la palabra. ¿Para qué nos dio el Espíritu Santo? Para que dé testimonio que somos hijos de Dios. Su seguridad de tu salvación y que sos hijo de Dios es tuya y con Dios. No es por lo que digas, es lo que el Espíritu ponga. Si el Espíritu Santo no ha sido capaz de convencerte de que sos salvo, tenés un problema serio. Tenés rebeldía, tenés soberbia, tenés orgullo, no sé qué tengas. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo no ha logrado convencer tu espíritu de que sos hijo de Dios. ¿Y para dónde vas cuando mueras al cielo? Es que no sé, pastor, viera que algo está mal. Porque el Espíritu Santo, mis hermanos, lo único que no puede hacer es salvarnos a la fuerza. Esto es fe. Esto es fe. Así que examinémonos, hermanos. Examinémonos. El Espíritu Santo da testimonio. ¿Para qué más? Ahora, la importancia del Ruá en la fe cristiana. La importancia del Ruá, la importancia del Espíritu Santo en la fe cristiana. Amén. Lo queremos mucho, pastor. Amén. Gracias, Ne.
La importancia del Ruá en la fe cristiana, la importancia del Espíritu Santo en la fe cristiana. Ahora, ponga atención. En la fe cristiana, mis hermanos, el Ruá, el Espíritu Santo, mis hermanos, es considerado como la presencia de Dios en la vida del creyente. Cuando usted, mis hermanos, el culto no es para satisfacerle a usted. El culto no es para que usted, mis hermanos, venga, vamos hermanos, vamos a alegrarnos aquí en la casa. Perdóneme, no, aquí no es fiesta. No, nos vamos a alegrar allá en la del 26, hermano. Ahí cuando el DJ empieza a motivarnos, ¿verdad? ¿Dónde están los que te tienen en el cielo? ¡Ah! Ahí está. ¿Sí? Ahí están mis hermanas de escuela bíblica. ¿Sí? Ahí, mis hermanos, deteniéndolo. O ya no, ¿verdad? Pues son santas. O sea, querubines del cielo caídos de allá. O sea, diablitos, ¿verdad? Porque caídos del cielo. No, son ángeles del Señor, ¿verdad? Redimidos. Ahora, hermano, presencia de Dios. El problema del culto que no estuvo gozoso no es de la alabanza, no es del pastor, del predicador. El problema de que el gozo no hubo es que mi corazón venía cargado. Porque el gozo del Señor, mi fortaleza es. Hermano lindo y querido, la presencia de Dios se desata. La presencia de Dios está para todos nosotros. De usted y de mí depende que nos gocemos. De usted y de mí depende que la palabra afecte su vida, su corazón. De usted y de mí depende, mis hermanos, que esta palabra tenga fruto, tenga efecto. Porque usted puede estarme oyendo, mis hermanos, pero no puede estar reteniendo. Usted puede estar oyendo, pero no lo puede estar creyendo. El problema no es del predicador de la iglesia, el problema es mío. ¿Sí? Y que no dejo que el Espíritu Santo fluya. Entonces, mis hermanos, la importancia del Espíritu Santo en la fe cristiana, que es la misma presencia del Espíritu, mis hermanos, es la misma presencia de Dios en nosotros. El Espíritu Santo es el Ruá, quien nos guía, nos fortalece, nos consuela a nosotros los creyentes. Yo te puedo dar palabras, mis hermanos, cuando hay problemas y tú venís a mí, mi hermano, hermano, la Biblia no dice que tu pastor te va a solucionar tus problemas. La Biblia dice, mis hermanos, que es Dios, a través del Espíritu Santo, el que te va a guiar, Él te va a fortalecer, te va a consolar. Los pastores, líderes, somos guías, no los que te vamos a resolver el problema. Pastor, ore por mí. Amén, yo estoy orando, estamos orando por muchas peticiones. Muchos milagros hemos visto este año, estamos contentos por eso. Pero es Dios a través del Espíritu Santo. Hermano lindo, además del Ruá, es quien da la vida, la energía a la iglesia y la capacita para llevar a cabo la obra de Dios en el mundo. El Espíritu Santo es el que nos ha capacitado hasta el día de ahora, con todas las experiencias que hemos tenido. El Espíritu Santo nos ha capacitado para ahora, cuando viene un hermano cargado, cuando viene un hermano, mis hermanos, sí, Dios levantó hombres y mujeres de Dios para iniciar esta obra. Dios levantó hombres y mujeres de Dios para que fueran pilares de esta obra. ¿Sí? ¿Sí? Muchos hombres y mujeres se levantaron, mis hermanos, en oración creyendo. Creyeron, mis hermanos, cuando no tenían nada, no como ahora, como nosotros, hermanos. Cuando no valíamos nada. Cuando las procesiones se paraban enfrente, ahí se estaban, mis hermanos, casi media hora para hacer ruido. Matracas a un lado y matracas al otro lado. Allá estaba la Mélida. Perdón, hermano, no era el del ministerio de la matraca ella. Solo por Jota, mis hermanos. Por Jota se detenían allí. Y se reían y se burlaban y decían. Y cuando se dieron cuenta que nos íbamos, dijo una anciana: gracias a Dios se van esos familiares suyos. Así dijo. ¿Ah? Hermano lindo y querido, el Ruá, no le olvide, el aliento es el Espíritu.
de Dios. El Ruá, mis hermanos, es la fuerza creadora de Dios. Se lo estoy recordando. La fe cristiana, el Ruá, es considerado como la presencia de Dios en la vida de los creyentes. Como creyentes, atención, para terminar, como creyentes, por ahí le va a dar un cafecito, si usted quiere, tómelo, agárrelo, ¿verdad? Si no quiere, no lo agarre, dígale para otra vez. No, y la otra vez no le vamos a dar, ¿verdad? Pero bueno, así que, como creyentes, ponga atención a esto. Agarre el café, ¿verdad? No lo va a cobrar, después lo vamos a cobrar. Como creyentes es importante que conozcamos la importancia del Espíritu Santo en las vidas y permitir que el Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca en nuestra vida. Lo importante, mis hermanos, para que el Espíritu Santo obre en nosotros es que nosotros le permitamos. Diga conmigo, permitamos. Diga conmigo, permitamos. Si usted no le permite al Espíritu Santo, hermano lindo y querido, el Espíritu Santo no va a obrar. Él es un caballero, una persona muy respetuosa, que está en tu corazón, que está en tu interior, que está en tu ser. Y cuando usted y yo, mis hermanos, hacemos lo que no debemos, el Espíritu Santo pega un paso atrás. Y el Espíritu Santo no se mete. Y es donde nosotros, mis hermanos, le damos la espalda al Señor, lo hacemos a un lado. El Espíritu Santo no se mete, no te va a meter contigo. Y el Espíritu Santo está en nosotros, viene la Navidad y como llega el tío Bolo, ¿verdad? Y la tía Bola, ahí mis hermanos, y lleva cerveza, lleva botella, y allí mis hermanos, el hermanito y la hermanita agarra el tapiz. Una no es ninguna, a todos modos el pastor no me ve. De todos modos vamos a amanecer de pelado, ¿verdad? No va a parecer que estoy de goma. Hermano lindo y querido, y el Espíritu Santo se hace a un lado. Así es. Como tu mamá, como tu papá. Como tu mamá, como tu papá. Que se hace a un lado. Cuando eres adulto, ya tu mamá te aconseja, hija, deje de estar llorando por ese ingrato. ¿Sí? Deje de estar llorando por ese circunciso. Ese pipil filisteo. ¿Sí? Hijo, tenga cuidado. Las mujeres son peligrosas y lo usan a los hombres y los dejan. Amén. Oí Eliseo, oí Fran, oí Dieguito. Hermano, el Espíritu Santo se hace a un lado. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo te guía a toda la verdad. No hay cristianos ignorantes. Y cuando las cosas las hemos hecho mal, usted y yo somos reprendidos por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te dice, la regaste. Eso no se hace así. ¿Sí o no, cristianos? Mire como dice San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nos guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo también, mis hermanos, hará morir las obras de la carne. Pero la condición es que le permitamos. Pastor, estoy luchando con esta debilidad. Pastor, hermano, estoy luchando con esta debilidad. Todos tenemos debilidades. Todos tenemos debilidades, hermanos. Algunos no, hermanos. Son querubines que se han infiltrado en este mundo pecador, ¿verdad? Todos tenemos debilidades. A unos se los ven, a otros no. Y debilidades no me entienda como solamente porque nos viene a la mente fornicación, adulterio, robo. No. Debilidades, sentirnos superiores también. ¿Sí? No se nos ha borrado el cassette. Debilidades. El Espíritu Santo hará morir las obras de la carne. Romanos 8, 13 y 14. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Ahí está la respuesta. Que sí podemos lograrlo, sí podemos dejar la pornografía, sí podemos dejar el adulterio, sí podemos dejar la fornicación, sí podemos dejar la mentira, sí podemos dejar el chambre. Sí, déjeme el café allí. Sí podemos, hermano. Sí.
Pero, ¿qué dije al inicio? Si le permitimos al Espíritu Santo. ¿Sí? Si le permitimos el Espíritu, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Hijos de Dios. Entiende que sí hay respuesta. Hay unas debilidades que tenemos que son fuertes, hermano. Que nos atan, que nos abrazan, porque los hemos alimentado. No ha sido, este demonio de la pornografía se ha metido en mí, este demonio del adulterio. No. Nosotros hemos dado cabida porque nos gusta. Sí. Porque nos gusta. La cuentella a uno que a usted no le gusta. ¿Ya? Pero la cuentella a uno que le gusta, pasito. ¿Verdad que sí? O sea que hay uno que... ¿Está conmigo? ¿Entiende cómo es, hermano? El Espíritu Santo es el que hace morir las obras de la carne en nosotros. Si lo dejamos, el Espíritu Santo nos santifica. Dice San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que nos santifica, mis hermanos? ¿Qué es lo que nos santifica? Tu palabra. Aquí está, mis hermanos, cómo vamos a ser santificados. Y esto de santificación no es que voy a leer, voy a amanecer leyendo la Biblia y verdad voy a amanecer ya más santo y ya me siento aquí unos nuditos en la espalda porque yo siento que ya alas. La santificación es un proceso que vamos a llegar hasta el último aliento de nuestra vida. Es un proceso, mis hermanos, que inició el día que recibimos a Jesús y va a terminar el día. ¿Por qué? Porque aún viejitos, hermanos, viejitas, seguimos pecando con la mente, con lo que oímos, con lo que hablamos y con lo que sentimos. El cuerpo ya no funciona, pero la mente chuca así, hermano. La lengua da igual. ¿Está conmigo? ¿En qué? Santifícalos en tu verdad. Nosotros necesitamos oír palabra, necesitamos oír predicación, necesitamos alimentarnos de esta palabra. ¿Por qué? Creo que una avispa me picó, hermano, en los pelón. Sí, no. Pista de aterrizaje. Me duele. Alguna suegra que me anda siguiendo. Hermano, santifícalos en tu verdad. La palabra es la que nos va a santificar. Necesitamos oír. Por la fe viene ¿por qué? Por oír la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos palabra, alimentarnos de palabra, escuchar palabra, comer palabra. ¿Para qué? Para santificarnos, hermanos. Si esta carne es cruel, si esta carne amanece pensando, uy, ¿sí o no? Hoy resulta que se hicieron querubines. Esta carne amanece, mis hermanos, con soberbia, orgullo y arrogancia y deseando a mamacita. ¿Y las mujeres? No, ellas son santas, hermano. No, con ellas no me meto. Viene la Navidad. Según Tesalonicenses 2:13, el Espíritu Santo nos santifica. Según Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu. ¿Y la fe? ¿Por medio de quién viene la santificación? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Por el Espíritu, si nosotros le damos permiso al Espíritu Santo. Hermanos, usted y yo debemos de saber cómo podemos permitir que el Espíritu Santo, el Ruá de Dios, se manifieste en nuestras vidas, guíe en nuestras vidas. Uno, permita que el Espíritu Santo, el Ruá de Dios, guíe su vida. Debemos estar abiertos a su dirección.
abiertos a su dirección, a ese pensar, a ese sentir, pero comprobarlo con la palabra del Señor, que es Él el que está hablando. No se deje llevar por la corazonada, porque engañoso es el corazón, perverso, ¿quién lo conocerá? Cuidado, cuidado. Debemos de comprobar que sea Dios el que está hablando, porque vienen voces, hermano, ¿sí? Vienen voces del orgullo, del problema, de la angustia, y nos hablan. Debemos de comprobar, debemos de estar abiertos a la dirección del Espíritu Santo, seguir el ejemplo de Jesús en nuestra vida diaria. Seguir el ejemplo de Jesús en nuestra vida diaria. ¿Qué hacía Jesús? Se levantaba de mañana, mis hermanos, a orar. Se iba a un lugar apartado a orar. Le pedía al Espíritu Santo. Cuanto más milagros tenía que hacer, más oraba. Mientras más compromiso tenga, es cuanto más debemos de orar. Cuando más cargados estemos, más debemos orar. Cuanto más enfermos estemos, más debemos orar. Cuando más en la dificultad estemos, más debemos de orar. Orar, ayunar, buscar la presencia del Señor. Entre más angustiados, el Espíritu Santo es el único, hermano. Nadie más nos puede ayudar. Lea la Biblia, asista a la iglesia, busque la voluntad de Dios. Busque la voluntad de Dios. Dios te va a revelar qué es lo que tenés que hacer. Sí, pero no guiado por el corazón. Ahora mucho menos por la carne. La carne es impulsiva, codiciosa, deseosa, amarga, dura, rebelde. ¿Sí? El corazón es engañoso. Buscar la bendición de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Hermano, esté en comunión con Dios y en cuanto sea posible, dice la palabra, estad en paz con todos. Hay veces que no es posible. Pero en cuanto sea posible, estar en paz, primero con Dios, luego con todas las personas creyentes, mi hermano, y permita que el Espíritu Santo trabaje en nuestras relaciones, en todas nuestras relaciones familiares, matrimoniales, sentimentales, de trabajo, laborales, de estudio, ministeriales. Permita que el Espíritu Santo trabaje. Nosotros, mis hermanos, como decían las abuelitas, por persignarnos nos aruñamos. Muchas veces decimos lo que no debemos de decir, creyendo que estamos diciendo lo correcto. ¿Sí? Por eso, para venir y estar, debemos de orar, pedirle al Señor que no me equivoque, que no lo diga. Permíteme, Señor, llevar el mensaje que yo creo que tú me dijiste. Permíteme, Señor, ser edificado con mis hermanos. Permítenos, Señor, estar en tu casa. Este es un privilegio, hermano. Y el Espíritu Santo, el Ruá de Dios, el que nos da el gozo, el que nos da el entendimiento, Él te da ese deleite en esta hora. No se te ha grabado lo que hemos dicho, pero Dios ha marcado palabras en tu mente y en tu corazón que nunca se te van a olvidar, porque el Espíritu Santo quiso que esta noche las oyeras para tu crecimiento. Vamos a orar, iglesia, vamos a orar. Gloria al Señor, gloria a Dios. Padre, gracias. Gracias, bendito Señor, por esta hora, su amor, su bondad, su misericordia. Gracias por el privilegio, Señor, que me da de estar con mis hermanos a la mitad de la semana. Gracias, bendito Dios, por todas las cosas que hace, las que sigue haciendo, Señor. Gracias por darnos la bendición, Papito Santo, de estar en su iglesia, por este privilegio grande, maravilloso. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias por ese ruá, Señor, suyo, por esa presencia suya, Señor. Gracias, bendito Dios, porque el objetivo es el mismo, pero usted cambió la dinámica. Su presencia, Señor, ahora está en nuestros corazones, en nuestras vidas. Bendito Dios, muchas cosas esta noche aprendimos que son nuevas. Muchas cosas aprendimos, Padre Santo, de que son de edificación. Hay palabras, Señor, que usted ha puesto en este día, en nuestra mente y en nuestro corazón, que son necesarias, Señor, para nuestra vida espiritual. Sé, Señor, que en esta tarde hemos aprendido de su palabra, hemos conocido un poco más. Gracias, bendito Señor, por ese espíritu diferente que usted nos ha regalado, por ese espíritu, Señor, que usted ha manifestado en nuestra vida. Gracias, bendito Señor, porque seguimos, Señor, estudiando su presencia, estudiando su espíritu, cómo obra, cómo opera y cómo se manifiesta. En algún momento de la vida, Señor,
vamos a estar preparados, Señor, para recibir más de su presencia. Señor, qué lindo que fuera ahora, Padre. Qué lindo que fuera ahora, Señor, que su Espíritu Santo se derramara, Señor, bendito Dios, en nuestras vidas. No es porque usted no esté, sino, Padre, que este día se encienda, Señor, esa llama del fuego, del don